con el preocupante mensaje, un tuit, un trino, que lo ponemos en pantalla. Se iniciaba esta semana, mensaje del doctor Bernardo Vega, profesor investigador de la Universidad de Cuenca, que advertía de que en Azuay se suman 137 casos de la COVID-19 por día, que se reporta en promedio un fallecimiento diario, que la semana anterior hubo una aceleración en el número de casos del 31,8% y de que hay una positividad, una de las más altas del país, del 59%. Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega, quien fue decano de la Facultad de Medicina. Doctor Vega, lamentablemente las normas se relajaron, y decimos lamentablemente porque estamos de acuerdo. Los ciudadanos, con nuestra actuación responsable, somos el principal vector que tiene que controlar el avance de la COVID-19, pero hay sectores que por las más diversas razones no toman esta situación tan preocupante en serio. Quisiéramos profundizar con usted la situación que vive Cuenca, que vive Azuay y que vive el país, aún muy afectado por la COVID-19, no aún muy afectado, cada vez más afectado por la pandemia. Bienvenido. Muy buenos días, realmente un placer estar en su prestigioso medio de comunicación, que creo que es importantísima la labor que desempeñan, informando, comunicando a la ciudadanía y evitando justamente que se tome o se dé un relajamiento que a nivel comunitario, a nivel familiar, en cuanto a las medidas, ¿no? Creo que de alguna manera el mensaje que ha recibido la ciudadanía o que ha interpretado la ciudadanía es que al terminar las medidas de excepción o el estado de excepción, obviamente termina la pandemia, y más allá de falso esta situación, debido a que, como usted mencionó y como lo escuché en la entrevista en el GAD de Yacao, los casos siguen en ascenso y evidentemente es una problemática que nos va complicando a todos. Efectivamente, a nivel nacional, cada semana y diariamente ustedes pueden tener acceso, cada una de las personas, a las infografías que el mismo COE Nacional, a través de su página web, informa. Los casos van subiendo, ¿no? Una semana, 7.508 nuevos casos a nivel nacional, 168 muertes a nivel nacional, o por ejemplo, como mencionaba en el tuit que usted hacía referencia, 961 casos registrados en esta semana. Obviamente son casos que se han dado con la prueba positiva con PCR en la semana del 14 al 20 de septiembre, lo cual obviamente se correlaciona con 8 muertes en esa misma semana. Si correlacionamos con la semana anterior, 665 casos registrados y reportados a nivel nacional, 655 a 961, hay un incremento y hay una aceleración del número de casos. Y si bien el número de casos ha ido aumentando en la provincia de Las Azuay, no es necesariamente la realidad de todos los cantones y de todas las provincias. De allí que es importante que cada gobierno autónomo descentralizado vaya evidenciando o vaya analizando la propia situación para ir implementando medidas que impliquen una mayor movilidad y una mayor libertad, digamos así, en las actividades tanto estudiantiles como comerciales que se dan en los propios gobiernos autónomos descentralizados. En nuestro cantón, efectivamente, el incremento y la positividad, según el propio reporte del Ministerio de Salud Pública, es alto, es un 59%. Recordar que las indicaciones o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que se cambien o se relajen medidas cuando la positividad es inferior al 5%. Ya se considera moderadamente grave, digamos así, una positividad entre el 5 y el 10%, y más del 10% efectivamente es una positividad bastante elevada. Sí es preocupante, evidentemente, que si bien dentro de sus competencias del gobierno autónomo descentralizado y el Consejo Cantonal de la Ciudad de Cuenca han dado medidas, pero sin embargo sí va a haber un relajamiento
y lo que hemos podido identificar a lo largo de esta pandemia, que cuando existe un incremento de la movilidad, existe un incremento de casos del orden del 30 al 40%. Hemos visto fechas claves que han producido estos incrementos, como son el Día del Padre, el Día de la Madre, como ustedes recordarán, también hubieron otras modificaciones, por ejemplo, el cambio de semáforo de rojo a amarillo, por ejemplo, también el 30 de junio, cuando el COE nacional aumentó las posibilidades de aforo y apertura de cines, etcétera, también hubo un incremento de casos. El feriado del 10 de agosto hubo un incremento de casos. Es decir, uno de los elementos fundamentales que contribuye con el incremento o la movilidad de las personas se traduce o se convierte en incremento en el número de casos, principalmente en las ciudades con mayor densidad poblacional. De ahí, obviamente, la preocupación, si bien el Consejo Cantonal de Salud y el Gobierno Autónomo Descentralizado, dentro de sus competencias y creo que dentro de un análisis jurídico, ha emitido una normativa, pero en la práctica va a haber un incremento de la movilidad por varias razones, como usted bien las menciona, inclusive las laborales, y esto yo creo que se puede traducir en un aumento del número de casos. De ahí que la responsabilidad individual y que la responsabilidad ciudadana ahora sí y de verdad cobra una mayor relevancia, pese a que obviamente no ha sido una de las fortalezas a nivel nacional. El uso de mascarillas se ha dado, el distanciamiento se ha dado, pero pese a esto, las reuniones y la movilidad genera per se un aumento de casos y según la propia página del ministerio, si bien hay una mayor disponibilidad de camas hospitalarias fuera de terapia intensiva, pero todavía las unidades de terapia intensiva en nuestra provincia de La Suay están al 100%, y lo cual da cuenta que número de casos en incremento, medidas de restricción más flexibles y unidades de terapia intensiva más, más allá de su capacidad, son situaciones bastante preocupantes en estos momentos en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Doctor Vega, continúa siendo en todo este contexto, en toda esta lectura que usted hace, la deficiencia, la ausencia de el número de pruebas necesarias para poder determinar con mayor exactitud o de mejor manera los casos positivos aquí en el Cantón Cuenca, en la provincia de La Suay. Leí hace unos días que las 3 universidades, la Católica de Cuenca, la Estatal de Cuenca y la Universidad de La Suay, a través de sus facultades de medicina, se habían juntado para trabajar en la generación de una prueba que pueda de alguna manera contribuir para que esta situación de alguna manera mejore. Además que los costos de las pruebas, una PCR cuesta alrededor de los $120, lo que le convierte además en inaccesible para muchas personas que en su momento puedan requerir y probablemente acuden a las pruebas rápidas, algunas más económicas, si no me equivoco, ahí desde los $12, pero estas no garantizan que los resultados, no garantizan la exactitud de los resultados, pudiendo dar sea falsos positivos o falsos negativos. ¿Qué conoce usted de este trabajo de las universidades y la situación de las pruebas? Bueno, yo creo que uno de los elementos fundamentales es la participación de la universidad y de la academia en la vida y en la accionar social. Toda iniciativa desde la academia que fomente y que dé de alguna manera una respuesta a las necesidades sociales es siempre bienvenida en momentos de pandemia, y creo que ese es el rol de la universidad y creo que esa es la función connatural de la misma, ¿no? Es bastante alentador el equipo que he visto que trabaja en esta prueba. Definitivamente creo que son científicos de altísima calidad, y una prueba que tenga una muy buena sensibilidad a bajo costo definitivamente es de una ayuda fundamental en nuestro medio. Y bien lo dice usted. Por ejemplo, países aledaños como Colombia, como Perú, los costos de las pruebas son mucho más económicas, y definitivamente es un limitante
el poder realizarse la prueba. Principalmente creo que si bien la prueba es bastante sensible, la de PCR, pero no significa que usted se hace una prueba, por ejemplo, como diga usted una ecografía o como una prueba para tuberculosis, y esto le dura X número de tiempo con negatividad. Las situaciones con una prueba pueden cambiar dramáticamente en cierto tiempo, y eso puede generar que se requiera a veces más de una prueba con alto costo. Por ende, las pruebas que tiendan a masificarse y tiendan a generar un aumento en el tamizaje de la población son bastante útiles. Yo quiero hacer mía las palabras de representante del gobierno autónomo descentralizado de Yacao, que me antecedió en la entrevista. Es verdad, hay número de personas que pueden estar asintomáticos por distintas razones, no acceden a las pruebas y obviamente son personas o fuente de infección hacia su propio entorno y esas sus propias comunidades. Es decir, la masificación en la detección con pruebas rápidas, que ya está dentro de un escenario epidemiológico basado en una endemia donde ya el virus está circulando a nivel de la comunidad, son útiles, pues permiten hacer un tamizaje, es decir, detectar tempranamente posibles casos que pudiesen tener coronavirus para hacer una confirmación, para confirmación con PCR. Eso permitiría, obviamente, optimizar recursos, dinamizar el número de pruebas y, obviamente, cuando se encuentren casos positivos, recomendar el aislamiento y conjuntamente con el aislamiento, el seguimiento, no solo de salud, sino social y económico, que implica, obviamente, o de vulnerabilidad, que implica tener COVID en una comunidad y con recursos limitados. Ahora, es decir, es esencial esta situación. Es redundante, doctor Vega, señalar que la pandemia está teniendo similares efectos en todo el mundo, en cada país, en cada ciudad. Hay esta pulsación entre la productividad y la salud, pero lo evidente es que en muchos sitios se está retornando al confinamiento. Lo ha hecho España, lo ha hecho Inglaterra, en algunos barrios y ciudades vuelven al confinamiento. Francia, esta mañana lo hemos escuchado en Radio Francia, vuelve a restaurar drásticas medidas de aislamiento. Estados Unidos lamenta a través de sus científicos la falta de previsión de sus habitantes, incentivadas desgraciadamente por el propio presidente de ese país. Mientras tanto, escuchamos hace muy pocos días a una autoridad mundial, el doctor Robert Redfield, quien es el director del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, este famoso centro, quien señalaba que la medida más simple, más práctica, incluso la equiparaba o la comparaba más bien con la vacuna o las vacunas que eventualmente saldrán a disposición del público, como mucho más importante se refería a las mascarillas. El uso de la mascarilla es lo más importante, decía el director de la CDS, y también nuevos estudios publicados han señalado que es importante el uso de la mascarilla, incluso en aquellos ambientes que uno los considera como de confianza, entre comillas, que pueden ser los ambientes familiares o de amigos. Quisiéramos nuevamente insistir y reiteramos, todos estos temas son ya redundantes, pero nunca están de más, pues son aquellos que pueden salvar vidas. Efectivamente, uno de los elementos fundamentales es el uso de mascarilla, distanciamiento de 2 metros y lavado de manos. Son elementos fundamentales que implican una barrera protectora, digámoslo así, una coraza que nos defiende contra una infección o nos reduce la posibilidad de la infección, por lo menos. En este sentido, hay situaciones que son importantes tomar en cuenta. Si bien países como España, Alemania y Francia en un momento tuvieron un cierre bastante riguroso, pero es bastante evidente que mientras más riguroso fue el cierre, más corto fue el periodo. Por ejemplo, Alemania tuvo un cierre de 49 días, si no estoy mal. China tuvo un cierre de 52 días y posterior a esto se recuperó de alguna manera gradualmente la movilidad y no han vuelto a tener un cierre. No quiero decir con esto que más adelante no pueda volver a darse esta situación. En los lugares donde el cierre fue más flexible, donde la movilidad fue un poco más amplia, digámoslo así,
el tiempo de vida, el tiempo de la primera ola fue más prolongado. Es uno de los ejemplos que tenemos en América Latina, en Ecuador y Perú, que hemos sido uno de los, o Brasil, por ejemplo, de los países que han sido más golpeados por el coronavirus. Si bien las medidas son tomadas en cuenta para un tiempo, son dinámicas, es decir, en Francia, al igual que en España, al detectarse nuevos casos se vuelven a tomar estas medidas y eso es definitivamente lo prudente. Pero bien me lo menciona usted y creo que es una de las recomendaciones más importantes que pueden hacer de estas experiencias internacionales, es que el uso de mascarilla, el distanciamiento de 2 metros, lavado de manos, evitarse tocar la cara y los ojos, principalmente mucosas, por contacto con la mano con el virus, son elementos fundamentales. Y dentro de los espacios familiares, dentro de las burbujas sociales, cuando hay reuniones o cuando hay unión de familias, todos venimos de un entorno distinto, ¿no? De un entorno común. Mi casa no tiene el similar cuidado a la casa de, por ejemplo, mis padres. Es decir, uno de los dos puede tener una situación de vulnerabilidad o de riesgo en el contraer el virus o en la transmisión del virus por haberlo adquirido. Y cuando hay estas reuniones o cuando hay grupos de familias que se reúnen, obviamente después de un largo tiempo, sí es posible que se dé esta movilidad del virus y ejemplos a la vista hemos tenido aquí en la ciudad de Cuenca. Por ende, el uso de la mascarilla es importante, ¿no? Vayamos al cierre, doctor Vega, con un brevísimo análisis de lo que está sucediendo en los hospitales, las casas de salud de Cuenca, relacionados también con la crisis económica que sufre el país, que ha afectado también a la academia. Bueno, definitivamente creo que varias veces en su prestigioso medio y en todos los escenarios donde hemos podido debatir sobre el tema, la importancia de la salud y la educación son evidentes o han sido traslucidos con esta epidemia. La salud es un elemento fundamental, es un derecho, es una esencia que permite obviamente el desarrollo de un pueblo. El mantener un personal de salud adecuadamente remunerado en su cantidad suficiente, con suficientes recursos materiales y obviamente de calidad, son esenciales para salvar la vida de las personas. Y por el otro lado, la educación es una de las partes fundamentales que permiten combatir el coronavirus. Obviamente son elementos fundamentales educomunicacionales y las universidades son los espacios y los colegios y todos los espacios educativos son la esencia justamente de este proceso, y en la educación se sienta el futuro de una nación. Un pueblo que tiene educación es un pueblo que progresa, y un pueblo que tiene salud y educación es un pueblo que definitivamente se desarrolla. Allí el llamado, obviamente, de las autoridades, tanto de salud y educación, a fomentar y a fortalecer estos sectores que son claves para el desarrollo del país, como hemos visto ahora en la pandemia. Bien, agradecemos al doctor Bernardo Vega. Él es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca y fue decano de la Facultad de Medicina.